Muy buenos días. En esta oportunidad vamos a abordar el tema de las medidas de coerción procesal penal y la legitimidad de la detención judicial de Keiko Fujimori. En primer término, establecer que entre una detención preliminar judicial y una prisión preventiva existen marcadas y notorias diferencias. La detención preliminar judicial se tiene que dar necesariamente dentro de una investigación preliminar. ¿Cuál es la naturaleza de una investigación preliminar? Que en esta se realicen actos de investigación urgentes e inaplazables para determinar si el hecho que se investiga es delito e identificar a los sujetos procesales, tales como investigado, agraviado, tercero civilmente responsable y personas jurídicas. En cambio, la prisión preventiva tiene que haberse dictado la disposición de formalización de investigación preparatoria. Esto es, tiene que existir un proceso penal válidamente instaurado. Ambas medidas de coerción importan la restricción de derechos fundamentales como la libertad y por lo tanto para su aplicación tiene que respetarse los principios que inspiran el artículo 253 del Código Procesal Penal en sus 3 incisos. Esto es que una medida de coerción procesal va a tener que darse respetando los principios de proporcionalidad, va a tener que contar con los elementos de convicción suficientes. Además, tiene por finalidad averiguar o establecer el esclarecimiento de la verdad del objeto del proceso. Y se tiene que dar dentro del marco de un proceso penal válidamente establecido. Al respecto, vamos a establecer que si la regla es la comparecencia y la excepción es la prisión preventiva que se va a dar en casos de flagrancia de delitos graves, debemos comprender y entender que la detención preliminar judicial es mucho más excepcionalísima y que solo se tiene que dar cuando existan actos de investigación que se tiene que practicar con la necesaria presencia del imputado. Esto es porque el imputado se constituye en una fuente de prueba. No entender que se tiene que dar una detención preliminar judicial para tomar la declaración al imputado, de ninguna manera, porque la declaración del imputado es un derecho que le corresponde a dicho sujeto si presta o no presta una declaración. Si revisamos la doctrina procesal penal, vamos a encontrar que existen diferentes modalidades o tipos de coerción procesal, unas con fines de investigación y prueba y otras con fines cautelares. Con fines de investigación y prueba encontramos que es la detención preliminar judicial. En cambio, la prisión preventiva tiene una finalidad estrictamente cautelar. Esto es, lograr que se cumpla con la finalidad del proceso penal, es decir, sujetar al procesado hasta que concluya el proceso para materializar el ius puniendi estatal. Establecido ello, vamos a llegar al convencimiento que el artículo 261 del Código Procesal Penal, que regula la institución de la detención preliminar judicial, adolece de legitimidad constitucional. En primer término, porque lesiona el principio de legalidad, esto es, el principio de ley cierta, puesto que toda norma que restrinja derechos tiene que tener una base sólida que se funde en criterios objetivos. Establecido ello, se logra determinar que el artículo 261 del Código Procesal Penal, que norma la detención preliminar judicial, es una norma que adolece de legitimidad constitucional, sobre todo por ser una norma procesal penal abierta, violándose el principio de legalidad, esto es, de ley cierta, que debe regir a toda norma penal que restrinja derechos
fundamentales. Al tratarse de una norma penal abierta, le da la facultad al fiscal y al juez de llenar su contenido, pero muchas de las veces se va a incurrir en arbitrariedades porque va a quedar a su criterio subjetivo el cómo llenan de contenido a dicha norma penal. Y precisemos, ¿por qué es abierta? Porque el artículo 261, materia de comentario, de modo puntual, establece que el juez, a solicitud del fiscal, podrá dictar detención preliminar judicial cuando él estime que existen razones plausibles para considerar que el investigado es autor de un delito grave y, a su criterio, exista peligro de fuga. Cuando la norma hace referencia a razones plausibles, el operador jurídico debe comprender que ésta hace referencia a que se cuente con determinados elementos de convicción que vinculan al imputado con el hecho investigado, pero además se requiere su presencia para que con su activa participación se proceda a un acto de investigación urgente e inaplazable. En consecuencia, esta norma requiere una modificación inmediata, debiendo regresar a la ley 27.399, que establecía que el juez puede dictar detención preliminar judicial, pero bajo circunstancias o exigencias procesales de necesidad y urgencia, pero para fines de investigación y esclarecimiento de los hechos. Con tal propósito me voy a permitir graficar con dos ejemplos. Uno, si Juan es sorprendido saliendo de la escena de un delito, corriendo en horas de la noche con un arma de fuego por su vecino, y se determina que una persona ha fallecido por impactos de arma de fuego, sencillamente se tendrá, como ya está identificado Juan, se le deberá aperturar investigación preliminar, citársele dentro de las 24 horas para que concurra a hacer su descargo respectivo, y si no concurre, se le deberá dictar una detención preliminar judicial con fines estrictos de investigación. ¿Por qué? Porque sencillamente el plomo, antimonio y bario desaparecen aproximadamente a los 10 días. Esto es, si se practica la prueba de absorción atómica en fechas posteriores, sencillamente la prueba desaparece. Y por ende, el investigado resulta obligado y necesaria su presencia para realizar dicho acto de investigación. Otro de los ejemplos. Por ejemplo, María imputa a Gualberto que la ha violado sexualmente cuando se encontraba de paseo en el campo, es decir, sin testigos. Sin embargo, en el relato que hace la agraviada, esta indica que ella se defendió como pudo y con sus dos manos arañó en el pecho al imputado. En este caso, también la presencia de dicho investigado se hace indispensable y por lo tanto también deberá ser citado, y si no concurre, dictársele la detención preliminar judicial para fines de investigación, y donde se determinará a través de un reconocimiento físico si efectivamente tiene las lesiones que indica la agraviada y con qué objeto se le habría realizado para determinar o corroborar la tesis incriminatoria que hace la denunciante. Si evaluamos todo el contexto de estas medidas de coerción procesal, la manera como se ha dado la detención de la señora Keiko Fujimori, podemos llegar al convencimiento que no se encuentran dentro de los estándares constitucionales y por tanto carecería de legitimidad.
a modo de colofón, precisar que a mi persona lo que le mueve es hacer una crítica científica de las instituciones procesales, de la detención preliminar judicial y prisión preventiva. En modo alguno estoy movido por hacer defensa de la señora Keiko Fujimori, porque si ha actuado mal y existen los elementos de convicción suficiente que los vincule con los delitos investigados, indudablemente que el señor juez que tenga su causa deberá dictar la prisión preventiva correspondiente, pero con los mecanismos procesales y las formalidades que establece nuestra ley procesal penal vigente. Eso es todo, señores, y me comprometo a hacer nuevos análisis de nuevas instituciones jurídicas.